Hola, les habla Audiolecturas y lo hago por Carola, mi sobrina. Ella tratará el capítulo 14 de Fisiología Celular y Neurofisiología. En este capítulo explorará cómo funcionan nuestros músculos y cómo se lleva a cabo la contracción muscular. En primer lugar, existen tres tipos de músculo: el músculo esquelético, el cardíaco y el liso. Todos estos tipos de músculo tienen algo en común. La contracción es posible gracias a una proteína llamada miosina. La miosina es un motor que convierte la energía química en energía cinética mediante la hidrólisis de ATP. Los tres tipos de músculo son el músculo esquelético, el cardíaco y el liso. En todos estos tipos de músculo, la contracción es producida por un motor de miosina que convierte la energía química en energía cinética mediante la hidrólisis de ATP. La miosina es una proteína motora que forma parte de los filamentos gruesos en el músculo. Durante la contracción muscular, la miosina se une a los filamentos delgados de actina y utiliza la energía liberada por la hidrólisis de ATP para generar fuerza y movimiento. En el músculo esquelético, la contracción se controla voluntariamente y está asociada con el movimiento del esqueleto. Las unidades motoras del sistema nervioso central envían señales a las células musculares, lo que provoca la contracción coordinada de las fibras musculares esqueléticas. En el músculo cardíaco, la contracción es involuntaria y está controlada por el sistema nervioso autónomo y el marcapasos natural del corazón. La contracción rítmica del músculo cardíaco impulsa la sangre a través del corazón y al sistema circulatorio. En el músculo liso, la contracción también es involuntaria y se encuentra en órganos como el intestino, el útero y los vasos sanguíneos. La contracción del músculo liso está regulada por el sistema nervioso autónomo y las señales locales. En todos los tipos de músculo, la energía liberada por la hidrólisis de ATP en la cabeza de miosina permite que ésta se mueva a lo largo del filamento de actina, acortando así la longitud del sarcómero y produciendo la contracción muscular. La contracción se detiene cuando la hidrólisis de ATP se detiene o cuando se detiene la disponibilidad de calcio, que es un ion importante para desencadenar la contracción en el músculo. Una sola fibra muscular esquelética contiene muchas miofibrillas, que son haces de miofilamentos que se encuentran paralelos entre sí y se extienden a lo largo del eje largo de la célula. El retículo sarcoplásmico, SR, rodea cada miofibrilla. Las miofibrillas son las unidades contráctiles básicas del músculo esquelético y están compuestas principalmente de dos tipos de miofilamentos: los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina. Estos filamentos se organizan en unidades repetitivas llamadas sarcómeros, que son las unidades funcionales de contracción del músculo. El retículo sarcoplásmico, SR, es una estructura especializada del retículo endoplásmico que se encuentra en el músculo esquelético. El SR almacena y libera iones de calcio necesarios para la contracción muscular. Cuando una señal nerviosa llega a la fibra muscular, provoca la liberación de calcio desde el SR hacia el citoplasma, lo que desencadena la contracción muscular al permitir que la miosina se una a la actina y genere movimiento. El arreglo ordenado de las miofibrillas y el SR dentro de la fibra muscular esquelética es esencial para la eficiente transmisión de la señal de contracción y para la coordinación de la contracción muscular en toda la fibra. Esta organización altamente especializada permite que el músculo se contraiga de manera sincronizada y produzca movimiento controlado en respuesta a las señales nerviosas. El sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo y se encuentra entre dos líneas Z en la miofibrilla. Es dentro del sarcómero donde ocurre la interacción entre los filamentos de actina y miosina durante la contracción muscular.
Las líneas Z marcan los límites del sarcómero y actúan como puntos de anclaje para los filamentos delgados de actina. Durante la contracción muscular, los filamentos de actina y miosina se deslizan entre sí, acortando la longitud del sarcómero y provocando la contracción del músculo en general. Dentro de la miofibrilla hay un arreglo ordenado de filamentos gruesos y delgados. Los filamentos gruesos están compuestos principalmente de la proteína miosina, mientras que los filamentos delgados están formados por la proteína actina, tropomiosina, troponina y nebulina. La miosina es la proteína que constituye el filamento grueso y es responsable de la contracción muscular. Los filamentos gruesos de miosina se interdigitan con los filamentos delgados de actina, que están envueltos por las proteínas tropomiosina y troponina. Cuando ocurre la contracción muscular, las cabezas de miosina se unen a los sitios activos de la actina y realizan un movimiento de deslizamiento, acortando así la longitud del sarcómero y produciendo la contracción del músculo. La nebulina es otra proteína que se encuentra en los filamentos delgados y juega un papel en la regulación de la longitud del filamento delgado durante la contracción muscular. En conjunto, esta organización precisa de los filamentos dentro de la miofibrilla permite que el músculo funcione de manera eficiente durante la contracción y relajación. Cada molécula de miosina consta de una larga cola y dos cabezas globulares. Las cabezas de las moléculas de miosina se unen a la actina en los filamentos delgados y forman puentes cruzados entre los dos filamentos, lo que permite que los filamentos gruesos y delgados interactúen durante la contracción muscular. Cuando el músculo se contrae, las cabezas de miosina se unen a sitios activos en los filamentos de actina y luego realizan un movimiento de flexión arrastrando los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero. Este deslizamiento de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos es lo que acorta la longitud del sarcómero y conduce a la contracción del músculo. El ciclo de unión y separación de las cabezas de miosina con la actina se repite muchas veces durante una contracción muscular, lo que permite que el músculo genere la fuerza necesaria para realizar movimientos. Una vez que la estimulación nerviosa cesa, la interacción entre las cabezas de miosina y los filamentos de actina se relaja y el músculo se relaja volviendo a su longitud original. Durante la contracción muscular, la longitud del sarcómero se acorta debido al deslizamiento de los filamentos gruesos, miosina, y los filamentos delgados, actina, que se desplazan uno al lado del otro. El movimiento de los puentes cruzados entre las cabezas de miosina y los sitios activos en los filamentos de actina es la base molecular para este deslizamiento de los filamentos. Cuando el músculo se contrae, las cabezas de miosina se unen a la actina y luego realizan un cambio conformacional que tira de los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero. Este movimiento de las cabezas de miosina impulsa el desplazamiento de los filamentos de actina a lo largo de los filamentos de miosina. A medida que numerosos puentes cruzados se forman y rompen repetidamente, los filamentos delgados y gruesos se deslizan entre sí, lo que resulta en una disminución de la longitud del sarcómero y una contracción del músculo. Es importante tener en cuenta que los filamentos individuales no se acortan durante la contracción. En cambio, se superponen más, lo que reduce la longitud del sarcómero y por ende la longitud del músculo. Una vez que la estimulación nerviosa cesa y los puentes cruzados se relajan, los filamentos vuelven a su posición original y el músculo se relaja y vuelve a su longitud en reposo. El ciclo del puente cruzado es el mecanismo por el cual la energía química almacenada en el enlace de alta energía en el trifosfato de adenosina, ATP, se convierte en generación de fuerza durante la contracción muscular. El ciclo del puente cruzado implica una serie de pasos coordinados que permiten que las cabezas de miosina se unan a los sitios activos en los filamentos de actina, realicen un cambio conformacional y luego se separen nuevamente. A continuación,
se describe brevemente el ciclo del puente cruzado. Estado de reposo. En el estado de reposo, el puente cruzado está en su forma relajada y contiene una molécula de ADP y un ion fosfato inorgánico, unidos a la cabeza de miosina. Unión de la miosina a la actina. Cuando se libera ATP y se une a la cabeza de miosina, se produce un cambio conformacional que permite que la cabeza de miosina se una a los sitios activos en los filamentos de actina, formando un puente cruzado. Cambio conformacional y liberación de fosfato. Después de unirse a la actina, la cabeza de miosina libera el ion fosfato inorgánico, PI, lo que resulta en otro cambio conformacional que tira del filamento de actina hacia el centro del sarcómero. Liberación de ADP. Después de que se ha producido el cambio conformacional, la cabeza de miosina libera el ADP, pero el puente cruzado aún está unido a la actina. Liberación de la cabeza de miosina. Finalmente, la cabeza de miosina se desprende del sitio activo en el filamento de actina y vuelve a su estado de reposo. El ciclo del puente cruzado puede repetirse muchas veces durante la contracción muscular, lo que genera fuerza y acorta la longitud del sarcómero. Este ciclo de unión, cambio conformacional y liberación de la cabeza de miosina es fundamental para la contracción muscular y la generación de fuerza en los músculos esqueléticos. La hidrólisis del ATP proporciona la energía necesaria para realizar estos cambios conformacionales y mantener el ciclo del puente cruzado en funcionamiento durante la contracción muscular. Cuando el músculo esquelético se activa, las cabezas de miosina se unen a la actina en los filamentos delgados, formando así puentes cruzados. En el paso de generación de fuerza del ciclo del puente cruzado, la cabeza de miosina rota 45 grados mientras se libera el ion fosfato inorgánico, PI. Posteriormente, la disociación del ADP y la unión del ATP causan que el puente cruzado se desprenda. El ciclo del puente cruzado es fundamental para la contracción muscular. La unión de las cabezas de miosina a la actina, el cambio conformacional y el desprendimiento resultan en el deslizamiento de los filamentos delgados y gruesos entre sí, lo que acorta la longitud del sarcómero y produce la contracción muscular. La hidrólisis del ATP proporciona la energía necesaria para que las cabezas de miosina realicen estos movimientos y mantengan el ciclo en funcionamiento durante la contracción muscular. Es importante mencionar que este proceso de generación de fuerza y acortamiento del sarcómero es lo que permite que los músculos ejerzan fuerza para realizar movimientos y actividades físicas. Además, la coordinación de los ciclos de puente cruzado en múltiples sarcómeros permite una contracción coordinada y eficiente de todo el músculo. En el músculo esquelético y cardíaco, la contracción se inicia cuando el calcio se une a la subunidad C de troponina, que es parte del complejo proteico llamado troponina-tropomiosina. Cuando el calcio se une a la troponina C, esto induce un cambio conformacional en la tropomiosina, exponiendo los sitios de unión de la miosina en los filamentos de actina. Esta exposición permite que las cabezas de miosina formen puentes cruzados con los sitios de unión de actina, iniciando así el deslizamiento de los filamentos delgados y gruesos y produciendo la contracción muscular. Es importante destacar que la liberación de calcio se desencadena por la llegada del potencial de acción a la terminal nerviosa en el caso del músculo esquelético o por la propagación del potencial de acción a través del sistema de conducción eléctrica en el caso del músculo cardíaco. La liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, SR, se produce a través de canales de liberación de calcio controlados por voltaje llamados receptores de rianodina en el músculo esquelético y a través de canales de liberación de calcio regulados por calcio en el músculo cardíaco.
La unión de calcio a la troponina C y la exposición de los sitios de unión de miosina en la actina son eventos críticos que permiten la interacción entre las proteínas contráctiles y por lo tanto la generación de fuerza y la contracción muscular. Una vez que se ha completado el ciclo del puente cruzado, el calcio es bombeado activamente de vuelta al SR mediante una bomba de calcio dependiente de ATP llamada ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico, CERCA, lo que permite que el músculo se relaje. Los músculos lisos no presentan las estrías regulares observadas en los músculos esqueléticos y cardíacos. Los filamentos contráctiles en el músculo liso están dispuestos de manera diferente en comparación con los otros tipos de músculos. En los músculos lisos, los filamentos contráctiles, que son filamentos de actina y miosina, no forman patrones ordenados como en el músculo esquelético y cardíaco. En cambio, estos filamentos están dispuestos en forma de haces que se extienden oblicuamente con respecto al eje longitudinal de la célula muscular. Además, estos haces de filamentos no son paralelos entre sí, lo que confiere a los músculos lisos su apariencia lisa y no estriada bajo el microscopio. Esta disposición particular de los filamentos contráctiles en el músculo liso le otorga una mayor flexibilidad y la capacidad de contraerse de manera más uniforme y sostenida en comparación con los músculos estriados. Los músculos lisos se encuentran en diversos órganos y tejidos del cuerpo, como los vasos sanguíneos, el tracto gastrointestinal, el útero y las vías respiratorias, y son responsables de varias funciones, como la regulación del flujo sanguíneo, la digestión y la contracción del útero durante el parto. Los músculos lisos son esenciales para controlar el diámetro y el volumen de muchos órganos huecos en el cuerpo. Estos músculos tienen la capacidad de contraerse de manera tónica, lo que significa que pueden mantener una contracción sostenida sin fatiga durante periodos prolongados. Esta actividad tónica es crucial para mantener el tono y la presión adecuados en los órganos huecos y para regular el flujo de líquidos y gases a través de ellos. Algunos ejemplos de órganos regulados por la contracción tónica de los músculos lisos incluyen vasos sanguíneos. Los músculos lisos en las paredes de los vasos sanguíneos pueden contraerse para regular el flujo sanguíneo y la presión arterial. Tracto gastrointestinal. Los músculos lisos en las paredes del tracto gastrointestinal controlan el movimiento de los alimentos y la absorción de nutrientes. Útero. Durante el embarazo y el parto, los músculos lisos del útero se contraen y se relajan para facilitar el parto y controlar el tamaño y la forma del útero. Vías respiratorias. Los músculos lisos en las paredes de las vías respiratorias pueden contraerse y relajarse para regular el flujo de aire y la respiración. La capacidad de los músculos lisos para mantener la contracción tónica es esencial para el funcionamiento adecuado de estos órganos y para mantener la homeostasis en el cuerpo. La contracción de los músculos lisos está regulada tanto por el sistema nervioso autónomo como por hormonas. Estos mecanismos permiten un control fino y preciso de la actividad de los músculos lisos para adaptarse a diferentes condiciones y necesidades del cuerpo. Sistema nervioso autónomo. Los músculos lisos están innervados por fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo que se dividen en dos ramas principales: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estas ramas tienen efectos opuestos sobre la contracción de los músculos lisos. La estimulación del sistema simpático tiende a causar contracción, vasoconstricción, por ejemplo, mientras que la estimulación del sistema parasimpático tiende a causar relajación, vasodilatación, por ejemplo. Hormonas. Diversas hormonas circulantes en el torrente sanguíneo también pueden influir en la actividad de los músculos lisos. Por ejemplo, la adrenalina,
epinefrina, liberada en situaciones de estrés, puede estimular la contracción de los músculos lisos en los vasos sanguíneos, aumentando así la presión arterial. Además, hormonas como la oxitocina pueden desencadenar la contracción de los músculos lisos del útero durante el parto. El equilibrio y la coordinación entre las señales del sistema nervioso autónomo y las hormonas permiten ajustar la contracción de los músculos lisos en diferentes tejidos y órganos para mantener la homeostasis y responder a diversas situaciones fisiológicas o ambientales. La activación de los músculos lisos implica el aumento de la concentración intracelular de calcio. El calcio actúa como un importante segundo mensajero en las células musculares lisas y juega un papel fundamental en la contracción muscular. A continuación se describe el proceso general de activación de la contracción en los músculos lisos. Estímulo. El estímulo inicial, que puede ser una señal nerviosa, una hormona o una respuesta local al estiramiento, activa los receptores de la célula muscular lisa. Liberación de calcio. La activación del receptor provoca la liberación de calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico, la versión lisa del retículo endoplásmico en el citoplasma. También puede haber entrada de calcio desde el exterior de la célula a través de canales de calcio dependientes de voltaje o ligandos. Unión de calcio a calmodulina. El calcio liberado se une a una proteína intracelular llamada calmodulina, lo que induce un cambio conformacional en la calmodulina. Activación de la quinasa de cadena ligera de miosina, MLCK. La calmodulina activada se une y activa la enzima MLCK. Fosforilación de la cadena ligera de miosina, RLC. La MLCK fosforila la cadena ligera de miosina, que es una subunidad de la molécula de miosina. Formación de los puentes cruzados. La fosforilación de RLC permite que las cabezas de miosina se unan a los sitios activos en las moléculas de actina, lo que da lugar a la formación de puentes cruzados entre las fibras de actina y miosina. Contracción. Los puentes cruzados se deslizan a lo largo de las fibras de actina, acortando así el músculo liso y produciendo la contracción. El control de la concentración de calcio en la célula es fundamental para la regulación de la contracción muscular lisa. La relajación ocurre cuando la concentración de calcio disminuye debido a la acción de bombas de calcio y canales de calcio regulados. La contracción y relajación de los músculos lisos permiten el control del flujo de líquidos y sustancias a través de órganos como el intestino, la vejiga y los vasos sanguíneos, y también juegan un papel importante en la función de órganos como el útero y el tracto respiratorio. Además de la regulación de la concentración intracelular de calcio, la contracción del músculo liso también puede ser modulada por mecanismos que alteran la sensibilidad del aparato contráctil al calcio. Estos mecanismos permiten una regulación más fina de la contracción muscular en respuesta a diferentes señales y necesidades fisiológicas. Algunos de estos mecanismos incluyen modulación de la actividad de la MLCK, además de la activación de la MLCK por la calmodulina. Su actividad también puede ser regulada por la fosforilación en sitios específicos. La fosforilación de la MLCK por diferentes proteínas quinasas puede aumentar o disminuir su actividad, lo que afecta la fosforilación de la cadena ligera de miosina y por lo tanto la contracción del músculo liso. Activación de las proteínas inhibidoras de la contracción. Algunas proteínas, como la proteína reguladora de la cadena ligera de miosina, MLC fosfatasa inhibidor CP17, pueden inhibir la actividad de la fosfatasa de cadena ligera de miosina MLCP, que normalmente desfosforila la cadena ligera de miosina.
Al inhibir la MLCP, estas proteínas promueven la fosforilación de la cadena ligera de miosina y, por lo tanto, aumentan la sensibilidad del músculo liso al calcio. Regulación por proteínas de unión a lactina. Ciertas proteínas de unión a lactina, como la caldesmona y la calponina, pueden unirse a las fibras de actina y modificar la disponibilidad de los sitios activos de miosina en la actina. Estas proteínas pueden regular la contracción del músculo liso al influir en la interacción entre la actina y la miosina. Estos mecanismos de regulación permiten que el músculo liso responda de manera adecuada a diversas señales y condiciones fisiológicas. La combinación de cambios en la concentración de calcio y la sensibilidad del aparato contráctil al calcio es lo que finalmente determina la fuerza y duración de la contracción del músculo liso. Esta versatilidad en la regulación permite al músculo liso adaptarse a las demandas cambiantes del cuerpo y realizar funciones específicas en diversos órganos y tejidos. ¿Cuáles son los 3 tipos de músculo y cómo se produce la contracción en ellos? Los 3 tipos de músculo son el músculo esquelético, el cardíaco y el liso. La contracción en todos estos tipos de músculo es producida por un motor de miosina que convierte la energía química en energía cinética mediante la hidrólisis de ATP. ¿Qué es la miosina y cuál es su papel durante la contracción muscular? La miosina es una proteína motora que forma parte de los filamentos gruesos en el músculo. Durante la contracción muscular, la miosina se une a los filamentos delgados de actina y utiliza la energía liberada por la hidrólisis de ATP para generar fuerza y movimiento. ¿Qué controla la contracción en el músculo esquelético y cómo se produce la coordinación de la contracción? En el músculo esquelético, la contracción se controla voluntariamente y está asociada con el movimiento del esqueleto. Las unidades motoras del sistema nervioso central envían señales a las células musculares, lo que provoca la contracción coordinada de las fibras musculares esqueléticas. ¿Cómo se controla la contracción en el músculo cardíaco? En el músculo cardíaco, la contracción es involuntaria y está controlada por el sistema nervioso autónomo y el marcapasos natural del corazón. La contracción rítmica del músculo cardíaco impulsa la sangre a través del corazón y el sistema circulatorio. ¿Dónde se encuentra el músculo liso y cómo se regula su contracción? El músculo liso se encuentra en órganos como el intestino, el útero y los vasos sanguíneos. Su contracción es regulada por el sistema nervioso autónomo y las señales locales. ¿Qué es una miofibrilla y cuáles son los tipos principales de filamentos que la componen? Una miofibrilla es una unidad contráctil básica del músculo esquelético que contiene haces de miofilamentos. Los principales tipos de filamentos que componen la miofibrilla son los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina. ¿Qué es el retículo sarcoplásmico y cuál es su función? El retículo sarcoplásmico es una estructura especializada del retículo endoplásmico que rodea cada miofibrilla en el músculo esquelético. Su función es almacenar y liberar iones de calcio necesarios para la contracción muscular. ¿Qué es el sarcómero y qué función tiene? El sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo y se encuentra entre 2 líneas Z en la miofibrilla. Es dentro del sarcómero donde ocurre la interacción entre los filamentos de actina y miosina durante la contracción muscular. ¿Qué proteínas forman los filamentos gruesos y delgados en la miofibrilla? Los filamentos gruesos están compuestos principalmente de la proteína miosina, mientras que los filamentos delgados están formados por la proteína actina, tropomiosina, troponina y nebulina. ¿Cuál es la estructura de una molécula de miosina y qué función desempeña durante la contracción? Cada molécula de miosina consta de una larga cola y 2 cabezas globulares. Las cabezas de miosina se unen a la actina y forman puentes cruzados, permitiendo que los filamentos gruesos y delgados interactúen durante la contracción muscular.
¿Cómo se acorta la longitud del sarcómero durante la contracción muscular? Durante la contracción muscular, las cabezas de miosina se unen a los sitios activos en los filamentos de actina y realizan un movimiento de deslizamiento, acortando así la longitud del sarcómero y provocando la contracción del músculo. ¿Cuál es el ciclo del puente cruzado y qué papel juega en la contracción muscular? El ciclo del puente cruzado es el mecanismo por el cual la energía química almacenada en el ATP se convierte en generación de fuerza durante la contracción muscular. Implica una serie de pasos coordinados que permiten que las cabezas de miosina se unan a los sitios activos en los filamentos de actina, realicen un cambio conformacional y luego se separen nuevamente. ¿Cómo se activa la contracción del músculo esquelético y cardíaco? La contracción en el músculo esquelético y cardíaco se inicia cuando el calcio se une a la subunidad C de la troponina, lo que induce un cambio conformacional en la tropomiosina y expone los sitios de unión de la miosina en los filamentos de actina. ¿Cómo se activa la contracción en el músculo liso? La activación del músculo liso implica el aumento de la concentración intracelular de calcio que actúa como un segundo mensajero para desencadenar la contracción. El calcio se une a la calmodulina activando la quinasa de cadena ligera de miosina, MLCK, que fosforila la cadena ligera de miosina y forma puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina. ¿Cómo se regula la contracción del músculo liso para adaptarse a diferentes condiciones fisiológicas? La contracción del músculo liso puede ser modulada por mecanismos que alteran la sensibilidad del aparato contráctil al calcio o la actividad de la MLCK. Estos mecanismos permiten una regulación fina de la contracción en respuesta a diferentes señales y necesidades del cuerpo. ¿Qué son los puentes cruzados y qué función desempeñan durante la contracción muscular? Los puentes cruzados son las uniones entre las cabezas de miosina y los sitios activos en los filamentos de actina. Durante la contracción muscular, los puentes cruzados se forman y se rompen repetidamente, permitiendo que los filamentos delgados y gruesos se deslicen entre sí y acorten la longitud del sarcómero, lo que resulta en la contracción del músculo. ¿Cuál es la diferencia en la disposición de los filamentos contráctiles entre el músculo liso y los músculos estriados? En el músculo liso, los filamentos contráctiles están dispuestos en forma de haces que se extienden oblicuamente con respecto al eje longitudinal de la célula muscular. En contraste, en los músculos esqueléticos y cardíacos, los filamentos forman patrones ordenados en unidades repetitivas llamadas sarcómeros. ¿Qué es la contracción tónica en el músculo liso y por qué es importante? La contracción tónica es la capacidad de los músculos lisos para mantener una contracción sostenida sin fatiga durante períodos prolongados. Esta actividad tónica es crucial para mantener el tono y la presión adecuados en los órganos huecos y para regular el flujo de líquidos y gases a través de ellos. ¿Qué controla la contracción de los músculos lisos y cómo se ajusta a diferentes condiciones? La contracción de los músculos lisos está regulada tanto por el sistema nervioso autónomo como por hormonas. Estos mecanismos permiten un control preciso de la actividad del músculo liso para adaptarse a diferentes señales y necesidades fisiológicas. ¿Cuál es el papel del calcio en la contracción muscular del músculo liso? El calcio es un segundo mensajero que juega un papel fundamental en la contracción muscular del músculo liso. Su aumento intracelular activa la calmodulina y la quinasa de cadena ligera de miosina, MLCK, lo que desencadena la fosforilación de la cadena ligera de miosina y la formación de puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina. ¿Cómo se relaja el músculo liso después de la contracción? La relajación del músculo liso ocurre cuando la concentración de calcio disminuye debido a la acción de bombas de calcio y canales de calcio regulados. Esto permite que la actividad de la
MLCK disminuya y que los puentes cruzados se rompan, relajando así el músculo liso. ¿Qué funciones regulan los músculos lisos en el cuerpo? Los músculos lisos son esenciales para controlar el diámetro y el volumen de muchos órganos huecos en el cuerpo, como los vasos sanguíneos, el tracto gastrointestinal, el útero y las vías respiratorias. ¿Cómo se controla la actividad de los músculos lisos a nivel celular? La actividad de los músculos lisos a nivel celular se controla principalmente mediante la regulación de la concentración de calcio y la sensibilidad del aparato contráctil al calcio, así como por proteínas que modulan la actividad de la MLCK. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo y qué papel juega en la regulación de la contracción muscular? El sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso que controla las funciones involuntarias del cuerpo. Regula la contracción muscular en el músculo liso a través de señales nerviosas que estimulan o inhiben la liberación de calcio y otros mecanismos involucrados en la contracción. ¿Qué son las hormonas y cómo influyen en la contracción muscular del músculo liso? Las hormonas son mensajeros químicos producidos por glándulas endocrinas y liberados al torrente sanguíneo. Algunas hormonas pueden influir en la contracción del músculo liso al estimular o inhibir la liberación de calcio o interactuar con otros mecanismos que regulan la contracción. ¿Qué proteínas están involucradas en la regulación de la sensibilidad del aparato contráctil al calcio en el músculo liso? Algunas proteínas, como la proteína reguladora de la cadena ligera de miosina, MLC fosfatasa inhibidor, CPI17, puede inhibir la actividad de la fosfatasa de cadena ligera de miosina, MLCP, lo que aumenta la sensibilidad del músculo liso al calcio. ¿Qué es el retículo sarcoplásmico en el músculo esquelético y qué función tiene en la contracción? El retículo sarcoplásmico, SR, es una estructura especializada del retículo endoplásmico que se encuentra en el músculo esquelético. Almacena y libera calcio, que es necesario para la contracción muscular mediante canales de liberación de calcio controlados por voltaje llamados receptores de rianodina. ¿Cuál es el papel de la nebulina en la contracción muscular del músculo esquelético? La nebulina es una proteína que se encuentra en los filamentos delgados del músculo esquelético y juega un papel en la regulación de la longitud del filamento delgado durante la contracción muscular. ¿Qué es el ciclo del puente cruzado y cómo contribuye a la contracción muscular? El ciclo del puente cruzado es el mecanismo por el cual la energía química almacenada en el enlace de alta energía en el ATP se convierte en generación de fuerza durante la contracción muscular. Permite que las cabezas de miosina se unan a los sitios activos en los filamentos de actina, realicen un cambio conformacional y luego se separen nuevamente, lo que da lugar a la contracción del músculo. ¿Cuál es la diferencia entre los músculos esqueléticos, cardíacos y lisos en términos de control de la contracción? Los músculos esqueléticos son controlados voluntariamente por el sistema nervioso central. Los músculos cardíacos son controlados involuntariamente por el sistema nervioso autónomo y el marcapasos natural del corazón. Y los músculos lisos también son controlados involuntariamente por el sistema nervioso autónomo y señales locales. ¿Qué función tiene la tropomiosina en la contracción muscular? La tropomiosina es una proteína que se encuentra en los filamentos delgados de actina y juega un papel en el bloqueo de los sitios activos de miosina en la actina cuando el músculo está en reposo. Durante la contracción, la tropomiosina se desplaza para permitir que las cabezas de miosina se unan a los sitios activos y formen puentes cruzados. ¿Qué ocurre con los filamentos delgados y gruesos durante la contracción muscular? Durante la contracción muscular, los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina se deslizan entre sí, acortando así la longitud del sarcómero y produciendo la contracción del músculo. ¿Cuál es el papel del calcio en la contracción muscular del músculo esquelético y cardíaco?
En el músculo esquelético y cardíaco, la contracción se inicia cuando el calcio se une a la troponina C, lo que induce un cambio conformacional en la tropomiosina y permite que las cabezas de miosina formen puentes cruzados con los sitios de unión de actina, iniciando así el deslizamiento de los filamentos y la contracción muscular. ¿Qué es el sarcómero y cuál es su función en la contracción muscular? El sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo y se encuentra entre dos líneas Z en la miofibrilla. Es dentro del sarcómero donde ocurre la interacción entre los filamentos de actina y miosina durante la contracción muscular. ¿Cuál es el ciclo del puente cruzado en la contracción muscular y cómo se repite? El ciclo del puente cruzado es el mecanismo por el cual las cabezas de miosina se unen a los sitios activos en los filamentos de actina, realizan un cambio conformacional y luego se separan nuevamente durante la contracción muscular. Este ciclo se repite muchas veces durante la contracción, lo que genera fuerza y acorta la longitud del sarcómero. ¿Qué función tienen las proteínas calmodulina y MLCK en la contracción muscular del músculo liso? La calmodulina es una proteína que se une al calcio y activa la quinasa de cadena ligera de miosina, MLCK, en el músculo liso. La MLCK fosforila la cadena ligera de miosina, lo que permite la formación de puentes cruzados y la contracción del músculo. ¿Cuál es la diferencia en el control de la contracción entre los músculos esqueléticos y lisos? Los músculos esqueléticos son controlados voluntariamente a través del sistema nervioso central, mientras que los músculos lisos son controlados involuntariamente por el sistema nervioso autónomo y hormonas. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo y cómo influye en la contracción muscular? El sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso que controla funciones involuntarias del cuerpo, incluyendo la contracción muscular. Regula la actividad de los músculos lisos a través de señales nerviosas que estimulan o inhiben la liberación de calcio y otros mecanismos involucrados en la contracción. ¿Cómo se activa la contracción muscular en el músculo esquelético y cardíaco? La contracción muscular en el músculo esquelético se activa mediante señales nerviosas del sistema nervioso central, mientras que en el músculo cardíaco la contracción es iniciada por el sistema nervioso autónomo y el marcapasos natural del corazón. ¿Qué función tiene la tropomiosina en el músculo liso? La tropomiosina es una proteína que se encuentra en los filamentos delgados de actina en el músculo liso. En reposo, la tropomiosina bloquea los sitios activos de miosina en la actina, impidiendo así la contracción. Durante la contracción, la tropomiosina se desplaza para permitir que las cabezas de miosina se unan a los sitios activos y formen puentes cruzados. ¿Cuál es el proceso por el cual se acorta la longitud del sarcómero durante la contracción muscular? Durante la contracción muscular, las cabezas de miosina se unen a los sitios activos en los filamentos de actina y luego realizan un movimiento de deslizamiento, acortando así la longitud del sarcómero y produciendo la contracción del músculo. ¿Cuál es la función del calcio en la contracción muscular del músculo liso? En el músculo liso, el aumento de la concentración de calcio intracelular es un paso clave para desencadenar la contracción. El calcio se une a la calmodulina, lo que activa la quinasa de cadena ligera de miosina MLCK. La MLCK fosforila la cadena ligera de miosina, lo que permite la formación de puentes cruzados y la contracción del músculo. ¿Qué proteínas están involucradas en la regulación de la sensibilidad al calcio en el músculo liso? Algunas proteínas, como la proteína reguladora de la cadena ligera de miosina, MLC fosfatasa inhibidor CPI-17, pueden inhibir la actividad de la fosfatasa de cadena ligera de miosina MLCP, lo que aumenta la sensibilidad del músculo liso al calcio y promueve la contracción. ¿Qué es la contracción tónica y por qué es importante en el músculo liso?
La contracción tónica en el músculo liso es la capacidad de mantener una contracción sostenida sin fatiga durante periodos prolongados. Esto es importante para mantener el tono y la presión adecuados en los órganos huecos y para regular el flujo de líquidos y gases a través de ellos. ¿Qué sucede en el ciclo del puente cruzado durante la contracción muscular? Durante el ciclo del puente cruzado, las cabezas de miosina se unen a los sitios activos en los filamentos de actina, realizan un cambio conformacional para generar fuerza y luego se separan nuevamente. Este ciclo se repite muchas veces durante la contracción, lo que produce el deslizamiento de los filamentos y el acortamiento del sarcómero. ¿Cómo se relaja el músculo liso después de la contracción? La relajación del músculo liso ocurre cuando la concentración de calcio intracelular disminuye. Esto se logra mediante el bombeo activo del calcio hacia el retículo sarcoplásmico o su expulsión fuera de la célula. La disminución del calcio permite que la actividad de la MLCK disminuya, lo que lleva a la relajación del músculo liso. ¿Cómo se regula la contracción del músculo liso para adaptarse a diferentes condiciones fisiológicas? La contracción del músculo liso puede ser regulada por diferentes señales y factores, como el sistema nervioso autónomo, hormonas y cambios en el ambiente local. Estos mecanismos permiten que el músculo liso responda y se adapte a diferentes necesidades fisiológicas. ¿Cuál es la importancia del retículo sarcoplásmico en la contracción muscular? El retículo sarcoplásmico es esencial para la contracción muscular, ya que es donde se almacena y libera el calcio necesario para iniciar el proceso de contracción. Cuando las células musculares reciben señales para contraerse, el calcio se libera del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma, lo que desencadena la interacción entre los filamentos de actina y miosina y la contracción muscular. ¿Cómo se coordinan y controlan las contracciones en el músculo esquelético? Las contracciones en el músculo esquelético se coordinan y controlan mediante el sistema nervioso central, que envía señales a las unidades motoras en el músculo. Estas señales activan la liberación de calcio en las células musculares, lo que desencadena la contracción coordinada de las fibras musculares. ¿Cuál es la función de la miosina en la contracción muscular? La miosina es una proteína motora que forma parte de los filamentos gruesos del músculo. Durante la contracción muscular, la miosina se une a los filamentos delgados de actina y utiliza la energía liberada por la hidrólisis de ATP para generar fuerza y movimiento, lo que resulta en la contracción del músculo. El capítulo 14 ha abordado los tres tipos de músculos: esquelético, cardíaco y liso, y cómo ocurre la contracción en cada uno de ellos. En todos los tipos de músculo, la contracción es impulsado por la actividad de la miosina, una proteína motora que utiliza la energía liberada por la hidrólisis de ATP para generar movimiento. El músculo esquelético está controlado voluntariamente y permite el movimiento del esqueleto gracias a la coordinación de las unidades motoras a través del sistema nervioso central. En el músculo cardíaco, la contracción es involuntaria y está regulada por el sistema nervioso autónomo y el marcapasos natural del corazón. La contracción rítmica impulsa la sangre a través del sistema circulatorio. El músculo liso también tiene contracciones involuntarias y se encuentra en órganos como el intestino, el útero y los vasos sanguíneos. Su contracción está regulada por el sistema nervioso autónomo y señales locales. En todos los casos, la contracción ocurre cuando las cabezas de miosina se unen a los sitios activos en los filamentos de actina, desencadenando el ciclo del puente cruzado que produce el deslizamiento de los filamentos y la contracción del músculo. El retículo sarcoplásmico y el ciclo del puente cruzado son elementos cruciales en la contracción muscular. Nos veremos en el siguiente capítulo para profundizar en estos temas y continuar descubriendo la fascinante complejidad del funcionamiento del sistema muscular. Hasta entonces.